Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a la Academia Nacional de Medicina por esta invitación, que es un honor para mí y para todo el grupo. Nosotros vamos a hablar hoy de los casos de las muertes inexplicables. Por supuesto que un poquito diremos de las explicables, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos la ley 18.537, por las cuales todos los casos de muerte inesperadas en lactantes, los que mueren sin asistencia en su casa o a su llegada al hospital, son estudiadas en conjunto por el médico forense y el patólogo pediatra en el laboratorio de patología pediátrica. Nosotros hacemos una autopsia que es reglada con fotografía, radiografía, estudios microbiológicos por cultivos y también por biología molecular, y hacemos toxicología con microtécnicas en el laboratorio del hospital. Hacemos estudio de morbidio para ver si no hay lesiones, digamos, de hipernatremia, causas que puedan de alteraciones del morbidio, especialmente referidas al sodio, y eventuales estudios genéticos que hacemos aquí. Una vez que tenemos hechas las autopsias, hacemos la reunión del grupo multidisciplinario que está integrado por los patólogos y los pediatras, y ahí revisamos la historia clínica, las circunstancias que rodearon a la muerte y la entrevista que ya le hicimos a la familia. Se hace una entrevista en la que en general participa el psicólogo del grupo y los pediatras, y con esa entrevista nosotros reunimos entonces los datos para poder analizar el caso. Estos son hace 20 años que estamos estudiando nosotros. En los primeros 3 años fue un acuerdo interinstitucional por el cual pudimos trabajar con los forenses en este método. Pero lamentablemente en el 2001 se cortó, que es lo que ven acá que se cortó, me llevaron un puntero láser. Aquí se cortó lamentablemente y tratamos de reiniciarlo en el 2007, pero no sin resultados, y aquí fue donde el profesor Guido Berro dijo que la única solución era que el Uruguay tuviera una ley, y salió la ley, después yo les voy a contar, 18.537, y ahora después de eso entonces se reglamentó y se pudo estudiar y regularmente en los años que siguieron hemos tenido el estudio de los casos. Esta caída que se ve acá fue en el 2018, fue cuando a finales del 2017 hubo un cambio en el Código de Proceso Penal, y en lugar de ser los jueces eran los fiscales. Entonces llevó un tiempo que los fiscales supieran del programa y cómo funcionaba. La doctora Ángela Rodríguez, que es la jefa actual del Laboratorio de Patología Pediátrica, se comunicó con todo el equipo digamos, de fiscalía, y bueno, les diré que este corte del que voy a hablar es hasta diciembre del 2018, pero la realidad del año 2019 es que ya ahora recuperamos las cifras que le teníamos antes. O sea que eso fue una consecuencia, digamos, indeseable del cambio del código. ¿Cómo clasificamos nosotros las muertes inesperadas en el lactante? Es lo que en inglés le dicen SUDI, Sudden Unexpected Death in Infancy. Las clasificamos en muertes explicables, en las que uno encuentra una causa que explica la muerte, y muerte inexplicable cuando no hay una causa que explique la muerte. Es lo que la gente por ahí le llama síndrome de muerte súbita del lactante. El tema es que, o también la llaman indeterminadas, se ha preferido que no se use indeterminada porque tienen una connotación todavía de muerte por criminalidad y todo eso, que es mejor que el término no se use. O sea que nosotros siempre usamos la clasificación en muerte explicable, zonas grises y autopsias negativas. Autopsias negativas y zonas grises son las que vienen a ser las muertes inexplicables. Y somos exigentes para el diagnóstico de un síndrome de muerte súbita del lactante, porque como muchos otros grupos, especialmente en Estados Unidos, nosotros pensamos que la muerte inesperada del lactante debe tener, se puede hacer el diagnóstico de síndrome de muerte súbita cuando se está frente a una situación de sueño seguro, ¿verdad? O sea que si no hay un entorno de sueño seguro
como por hecho de riesgo u obstrucción de la vía, posibilidad de obstrucción de la vía aérea, no podríamos hablar de síndrome de muerte súbita. Por eso se usa mucho menos y somos más estrictos y preferimos usar zonas grises, autopsia negativa, muerte inexplicable. Y por supuesto que para decir que estamos frente a un síndrome hay que tener todo, la autopsia completa, con etiología completa y todos los accesorios, el estudio de la escena de la muerte y la revisión de la historia clínica, en su definición. Las muertes inexplicables, después de esta charla al final, vamos a ver que no son tan inexplicables cuando uno empieza a ver los detalles. Y por supuesto que con el tiempo las definiciones ha ido cambiando. La inicial de Beckwith del año 69, después está la revisión del 91, después la clasificación de San Diego del 2004, porque el problema en el mundo es que tienen que ponerse de acuerdo distintos grupos, distintos lugares, distintas ciudades, con gente que trabaja diferente, gente muchas veces que no tiene experiencia en el tema. Y la ventaja nuestra, que somos un país chiquito y que somos un grupo que hace 20 años que está trabajando en esto y que analizamos con criterios uniformes, y entonces es realmente un plus, ¿verdad? Es una fortaleza que de pronto otros países no lo tienen. Y yo quiero decir que en este tema de la muerte súbita de lactante, de pronto me queda feo a mí decirlo, pero somos un pequeño país modelo. Ya somos, en este tema ya somos. Bueno, en la publicación que hicimos hace 2 años sobre 591 casos de muerte inesperada de lactantes, antes vinimos a la academia y presentamos este resultado, nosotros mostramos cómo las clasificamos, estas zonas grises. La categoría 1 es cuando la autopsia fue incompleta o porque no hubo entrevista y no hay historia, o porque la autopsia fue parcial y es una realidad, muchas veces del interior nos mandan una evisceración incompleta, y en esos casos, cuando en esa evisceración no encontramos la causa de muerte y no se obtuvo todo el resto, es incompleta. Decimos zona gris 2 cuando la muerte es inexplicada con un entorno de sueño inseguro, pero el rol del sueño inseguro es poco probable que haya causado la muerte. Por ejemplo, si encontramos un colecho pero un niño mayor de 4 meses, es poco probable, un niño de 6 meses, que eso haya sido la muerte, ¿verdad? Causa de muerte. Llamamos zona gris 3, categoría 3, a la muerte inexplicable con entorno de sueño inseguro, posible sofocación. Hay una sugerencia de sofocación por las circunstancias del sueño inseguro, por ejemplo el colecho, especialmente menores de 4 meses de edad, el decúbito prono, almohada, farzada u otras que puedan obstruir la vía aérea. No hay una certeza absoluta, pero entonces lo dejamos en esa categoría. Para el análisis y para las conductas médicas, esta categoría es de mucha alerta, ¿verdad?, para tomar medidas asistenciales. La zona gris 4 son las autopsias negativas en anatomía patológica, pero que tienen una microbiología positiva. A nosotros nos parece que no por encontrar una microbiología positiva tenemos que explicar que murió por ese germen que se encuentra, ¿verdad? Pero sí las ponemos en una categoría especial. Las zonas grises 5 son cuando se encuentra una lesión en la autopsia, pero eso no es suficiente para explicar la muerte. Y la categoría 6 es cuando se encuentra un estudio genético positivo, una alteración adenogénica. Nuestro grupo ha hecho varias publicaciones. En el año 2001 publicamos el diagnóstico de situación en los archivos de pediatría. En el año 2005 con la Universidad de Nueva York hicimos 2 centros americanos y nosotros fuimos tomados como modelo para poder hacer ese estudio multicéntrico que salió en la revista en el 2005 en la Pediatric and Developmental Pathology. En el año 2017 presentamos acá en el archivo de la academia y después publicamos en el archivo de pediatría los 591 casos y donde mostramos bien la clasificación que acabo de mostrarles. Y bueno, y el año pasado publicamos con el equipo del Dr. Brugada los estudios genéticos realizados en los casos nuestros, de los cuales voy a hablar en la segunda parte de esta presentación. Bien, en estos
3 años desde la publicación, porque cuando publicamos fueron los 591 casos, fue hasta diciembre del 2015. En estos últimos 3 años, que voy a hacer especial énfasis en este análisis, estudiamos 89 casos. Estos 89 casos, 44 eran de Montevideo y el resto, los 45 restantes, eran del interior. Acá está la distribución por departamento. Hay algunos departamentos que están con estas dobles X negras, que no tenemos ningún caso. Queda para que las autoridades vean si realmente no hubo ningún caso o si son fallas al cumplimiento de la ley, que eso también puede pasar, ¿verdad? Que no se siga la ley. En el corte, si lo hacemos a diciembre del 2018, tenemos ya 680 casos. En el momento actual, hoy, ya vamos en el caso 711. Así que en ese periodo 2016-2018, con esos 89 casos, las edades eran 16 de los 89 eran recién nacidos, y vean qué interesante la distribución. 11 de los recién nacidos fueron muertes explicables, 68,7, y 5 muertes inexplicables. Menores de 4 meses fueron 60 de 89, ¿no? O sea que eran 16 recién nacidos y 44 casos en lactantes entre 1 y 4 meses. Entre los 4 y 6 meses hubo 14 casos y mayores de 6 meses 15 casos. Nosotros estudiamos, y esto es importante aclarar, los niños desde el día 0, desde que nacen, y hasta que la ley es hasta cumplir el año, pero se incluye todo, se incluye también recién nacidos fallecidos, y eso es muy importante, como les vamos a mostrar ahora. De estos casos, el medio socioeconómico fue deficitario en el 72,7% de los casos evaluables, 72,7%. El sexo fue femenino en 44, masculino en 45, siempre hay un ligero predominio del varón en esto, aunque en realidad la relación habitual es 1.5 varón para 1 mujer. No nos llama la atención el medio socioeconómico deficitario. En Estados Unidos la mortalidad por muertes inesperadas de lactantes se comprobó que estaba asociada a baja edad materna, a poca educación materna, a bajos recursos económicos, y vieron que en los estados ricos se producía la muerte inesperada en menos de 6 cada 10.000 recién nacidos vivos, y en los estados pobres más de 12 cada 10.000 recién nacidos, y que las madres con elevada educación tenían 75% menos chance de tener un niño con muerte inesperada lactante. O sea que hay una fuerte influencia, acá está la ficha bibliográfica, y fuerte influencia del comportamiento materno y del entorno del hogar. Esto es muy importante, datos para analizar. Cuando vimos la evolución de las muertes explicables nuestras, y ahí ponemos los 20 años, desde el año 98 hasta el 2018, vean ustedes. Esta parte acá fue la que ya publicamos hasta acá, los 591 casos, ¿verdad? Y estos son los de estos últimos 3 años, 89 casos. Vean ustedes las luces verdes. Las infecciones respiratorias bajaron. Las muertes por infección respiratoria dentro del grupo de muerte inesperada de lactantes bajaron. Es muy bueno, y eso es un logro de la asistencia, de la mejora de la asistencia, o la mejora en el diagnóstico. Las muertes por anomalías congénitas y vasculares también bajaron. Acá, vean ustedes que estamos en 4,5. Y todavía, en realidad, las cardiopatías congénitas, solo hubo un caso en 89 sin diagnóstico. Un caso de falla en el diagnóstico prenatal, falla en el diagnóstico neonatal, y que vino a morir en la casa. Los otros 3 casos eran situaciones en las que estaba la malformación, pero es imposible diagnosticarla, porque eran alteraciones que no se ven, imposible de verlas si no está en la autopsia, pero que produce la muerte. Pero vean las luces rojas. La hemorragia pulmonar difusa saltó de 3,2% a 15,7%. O sea, pacientes, niños que murieron y que en la autopsia tenían una hemorragia pulmonar difusa. La sofocación accidental pasó de 3,4 a 10,1%. Y todavía seguramente nos quedamos cortos.
Cuando uno analiza las hemorragias pulmonares difusas, que son 14 casos, 15,7%, hay 3 casos de ellos que tenían una patología favorecedora y nosotros no decimos que era una asfixia por eso, porque uno era un varoncito de 3 meses, 4 días, que había sido un parto muy prematuro, 980 gramos, le habían dado el alta 10 días antes, tenía su displasia broncopulmonar, era un oxígeno dependiente, estaba acostado en decúbito lateral, los padres eran fumadores y tomaban drogas, pero bueno, tenía un factor de riesgo muy grande por toda esta situación, así que uno no va a decir, bueno, murió porque tenía una asfixia accidental. El otro es otro varoncito de 9 días, que tenía un colecho múltiple, hemorragia pulmonar, hemorragia suprarrenal, pero tenía un anillo vascular. Claro que los anillos vasculares generalmente se diagnostican más grandes, todos ustedes saben que a veces se los ven adultos, pero bueno, tenía. Entonces uno no puede decir, no, esto era una asfixia, tenía su anillo vascular. ¿Tá? No lo incluimos entre las asfixias. El otro era un varoncito de 1 mes, 13 días, que había tenido un buen peso y que una semana antes había estado internado por adenovirus, con compromiso digestivo respiratorio, y estaba con un poco de diarrea todavía. Nos parece que ese también, como que había una patología favorecedora, o sea que tenía su hemorragia pulmonar, pero en el análisis multidisciplinario nosotros pensamos que no podíamos ponerlo como sofocación accidental. Los 11 casos restantes de hemorragia pulmonar, vean ustedes, las edades. 8 casos eran menores de 28 días y mayores de 7 días, o sea, que estaban entre la primera semana y los 28 días. Un caso tenía 1 mes de vida y 2 casos de 2 meses de vida. Y vean los factores de riesgo. En 8 casos de estos, 11 había colecho. En 7 de ellos, colecho múltiple. O sea, varios en la cama con el bebé chiquito. Esos sí fueron sofocaciones accidentales. Un caso murió en el portabebé. Eso es una cosa que hay que llamar la atención, que es la muerte por sofocación en el portabebé. Entre los 700, nosotros tenemos 2 casos ya de fallecidos así en el portabebé. La madre lo lleva ahí y hay que educarlo. Así que quedamos con 9 casos de sofocaciones, lo que da un 10,1% de estas sofocaciones seguras por estas hemorragias pulmonares, digamos dentro de lo que es hemorragia pulmonar. Hay 2 casos que están pendientes porque no tenemos los datos, todavía no tenemos ninguna historia, no pudimos conseguir historia, no pudimos entrevistar a los padres, no tenemos ninguna referencia, pero estaba la hemorragia. O sea, pero tampoco los ponemos, dejamos como hemorragia, no los ponemos como sofocación porque nos faltan esos datos. Tienen que ser un análisis con elementos, ¿verdad? Se sabe que la hemorragia pulmonar en pediatría, no todas las hemorragias son por sofocaciones, ¿verdad? En recién nacidos uno lo ve en mortinatos con desprendimientos de placenta, se ven en la asfixia del parto, el edema del recién nacido hemorrágico, las fallas cardíacas, en la hipotermia, en la toxicidad porosígica, también en los niños que recibieron surfactantes, también pueden hacer la complicación de la hemorragia pulmonar, pero y eso sí que es importante saber que la hemorragia pulmonar puede ser por asfixia y por obstrucción de la vía aérea. En escolares y adolescentes hay otras etiologías de la hemorragia, pero también puede haber. La hemorragia nasal y la hemorragia pulmonar en el recién nacido y el lactante tienen asociaciones comunes. Se ven vinculadas a la edad muy chica, al lactante tierno y al colecho. Cuanto más chico, más chance de hacer la hemorragia. En la hemorragia nasal se ven 15% de las muertes inesperadas en lactantes y la hemorragia pulmonar difusa, otras series relatan un 7%. La hemorragia pulmonar ya vimos que no es un marcador de sofocación. No es imprescindible para el diagnóstico tampoco, porque un niño puede ser sofocado y no tener hemorragia pulmonar, no tener ningún elemento o sea que puede haber una sofocación sin hemorragia. Pero es importante considerar la sospecha y la posibilidad de la asfixia cuando se encuentra una hemorragia pulmonar difusa. Y ahí hay que evaluar la historia clínica, la circunstancia de la muerte, hay que realizar la discusión multidisciplinaria. Y quiero aclarar acá que la hemorragia no es una cosa post-mortem ni vinculada a la reanimación. La hemorragia la tuvo, no es que porque la reanimaron tiene hemorragia. La asfixia accidental es subdiagnosticada y el problema es que como es subdiagnosticada,
Entonces eso impide que se pueda hacer una correcta educación cómo deben tratarse a los niños. Vean ustedes que la muerte explicable en este periodo 2016-2018 fueron 45 casos, lo que da un 50,6%. Si nosotros hubiéramos evitado las sofocaciones, o sea, las asfixias, las sofocaciones accidentales, hubiéramos tenido solo 36 casos de muerte, o sea, 40,6% de muerte explicable. La muerte inexplicable en este tiempo, que otros llaman síndrome de muerte súbita adelantante, fueron 44 casos, lo que es el 46,4%. Las zonas grises 1, o sea, la autopsia incompleta, fueron 15 casos. Las zonas grises 2, o sea, que había riesgo al dormir, pero eso no era causa de muerte, o sea, era poco probable que fuese, eran 7 casos. La zona gris 3, 21 casos. Microbiología positiva en 15 casos. Una patología en la autopsia, pero que eso no justificaba la muerte, en 23. Y las zonas grises 6, o sea, los estudios genéticos todavía están pendientes. Nos hace el servicio del doctor Brugada y nos hace gratis, por un arreglo que hizo el doctor Cuesta, que fue su discípulo, y bueno, tiene esa gentileza, pero bueno, lo que es gratis tampoco puede ser un día para el otro. Bien, de los 23 casos, las cosas no son puras, porque muchas veces son combinadas, pero uno, bueno, las pone en la consideración, ¿verdad? Están pendientes los estudios genéticos. Bien, que cuando uno analiza la zona gris 3, que es la preocupante, porque es tan preocupante como la sofocación, es un tema para ponerle el ojo. Cuando uno analiza nuestra zona grises 3, vean ustedes, 4 casos fueron recién nacidos, 12 casos eran menores de 3 meses y mayor de 1 mes, y 5 casos tenían 3 meses. Ninguno fue mayor de 4 meses, porque la definición dice justamente menores de 4 meses. Y ven los factores de riesgo: 13 casos con colecho múltiple, y uno que tenía, además de colecho múltiple, el decúbito prono. 7 casos con colecho simple, 2 casos con colecho simple más decúbito prono, o sea, sumadas las dos cosas, y un caso de decúbito prono y almohada. En 7 de los casos de esta categoría 3, que es el 23,6% del total, había además hemorragia pulmonar, pero no difusa, era multifocal. El riesgo de dormir, vean ustedes que se confirmó colecho. Colecho es cuando duermen en la misma cama, en la misma superficie, eso es colecho, ¿no? Los bebés deben dormir en su propia cuna, en la cama, en el cuarto de los padres, pero en su propia cuna, ¿verdad? Colecho es cuando están en la misma cama. Y el colecho se dio en 45 de 89 casos. Cuando analizamos las muertes explicables, constituye entre las muertes explicables el 42% tenía colecho, y si sacamos las sofocaciones había en el 27,7%, pero entre las muertes inexplicables se vieron en el 59%. El colecho es más frecuente entre los que tienen muerte inexplicable que los que tienen muerte explicable, y esto ya ha sido observado por otros autores. En 5 de 45 casos, además de colecho, había decúbito prono. El decúbito prono se vio en 13 casos, 5 con colecho, 1 con almohada y 1 con frazada cubriendo la cabeza. En 3 casos comprobamos decúbito lateral, tenemos el dato del decúbito lateral, y se hicieron entrevistas solo en 85 de 89 casos. Hay subdiagnóstico de decúbito prono. Los estudios forenses muestran que hay un 9,6% de discordancia entre el relato de cómo estaba acostado el niño y en las livideces que se encuentran. Y de hecho no se sabe si es por la culpa de los padres o por qué, pero hay mucho más decúbito prono de lo que dicen los padres. Pronto por el trauma, no se acuerdan de cómo era, el momento muy dramático y todo eso. De hecho, cuando las livideces son frontales o laterales, se puede afirmar que estaba en decúbito prono o lateral. Pero cuando las livideces son dorsales, no se puede afirmar, porque
Porque cuando se encuentra un bebé muerto, fallecido, enseguida la ponen en decúbito dorsal para reanimar o para llevar, ya queda decúbito, digamos, supino, ¿verdad? Dorsal. Entonces, si las livideces no están fijas, las livideces cambian. Entonces, un niño pudo haber estado en decúbito prono y como se lo dio vuelta enseguida de encontrarlo, va a quedar las livideces dorsales. Pero es que sí que hay una discordancia y seguramente hay un subdiagnóstico de decúbito prono. Y el decúbito lateral es el mismo riesgo del decúbito prono, ¿verdad? Seguramente también acá está subregistrado. Bien, los prematuros. Los prematuros, 20 niños de los 89 eran prematuros, 10 fueron prematuros, 8 eran PEC y PEC prematuros PEC fueron 2 casos más. O sea que esos son los 20 casos. O sea, 16 casos de esos 20 eran menores de 4 meses. 6 de esos eran muertes explicables. Hemorragia pulmonar difusa, una era que tenía displasia bronco-pulmonar, pero otro era hemorragia pulmonar difusa con diagnóstico de sofocación, 2 neumonias y un chico con placa cartilaginosa en el sistema de conducción. Y 10 casos eran muerte inexplicable, de los cuales 8 eran sonagrises 3, o sea que había colecho de riesgo en niño chico, y 2 eran sonagrises 5, o sea que había una patología que no explicaba la muerte, pero cuando uno analiza, uno de ellos tenía hemorragia, pero era una autopsia incompleta en que nos faltan los datos, ya hay hemorragia pulmonar multifocal. En 12 casos de estos niños, de estos 20 prematuros, había sueño inseguro, 9 colechos, 2 de decúbito prono, 1 de decúbito lateral, y en 5 casos no tenemos datos. Un caso había cocaína, pasta base y situación de calle, uno droga y trastorno de glutorio, otro era una displasia broncopulmonar dependiente. La presencia de alcohol, tabaco, droga, retardo mental materno, violencia doméstica, lo que otros autores llaman como capacidad parental disminuida, nosotros la pudimos comprobar en 17 casos. Claro, es que solo tenemos 45 entrevistas, ¿verdad? Un nivel que es preocupante. Entre los prematuros o los pequeños para edad gestacional menores de 4 meses, esos que son de extrema digamos, la habilidad, y que eran 16 casos como acabamos de decir, en 5 de esos 16 no tenemos 2 datos, ¿no? Pero en 7 de 11, o sea, en el 63% de esos niños además tenían este combo de problemas con la capacidad del alcohol, tabaco, droga. O sea que cuando uno analiza nuestros casos, yo absolutamente estoy convencida que con educación se hubiera podido reducir el riesgo de muerte en 30 de los 89 casos estudiados, que son los 9 casos de sofocación accidental, que eran evitables, de lo que nosotros hicimos, y los 21 casos de sonagrises, que eran como vieron, niños prematuros, muchos, y con situación de sueño inseguro. Se considera que en estas situaciones el 90% se puede explicar la muerte por esta razón. Bien, cuando uno analiza el colecho con las evidencias de neuropatología, los estudios muestran que los bebés que mueren en colecho tienen menos gliosis a nivel del bulbo, cuando se evalúa con inmunohistoquímica, con GFAP, que muestra la gliosis, ¿no? ¿Y qué pasa? Para que se produzca la gliosis se necesita tiempo. Y los niños que mueren, los que mueren de muerte súbita inexplicada, pero duermen solos en su cuna, muerte súbita inexplicada, bebés, ¿no? En su propia cuna, en las condiciones, cumpliendo las condiciones de sueño seguro, esos se ha encontrado que tienen gliosis y sin embargo los que mueren con colecho no tienen esa gliosis. O sea que es una muerte rápida. O sea que el mecanismo es diferente cuando mueren en colecho que cuando mueren solos.
Cuando se estudia la proteína precursora de beta-amiloide o beta-APP, que es una proteína que marca por inmunistoquímica los axones dañados, es muy importante para ver el daño cerebral reciente. Con pocas horas ya se marca la beta-APP. Con beta-APP se puede marcar pocas horas. Por ejemplo, los daños muy importante en daño cerebral hipóxico de los recién nacidos, uno para saber si está la leucomalasa instalada y tiene pocas horas de vida, la proteína precursora de beta-amiloide permite saber que había daño del axón. Bueno, los niños que mueren en colecho no tienen marcadores de proteína precursora de beta-amiloide, los que mueren solo en su cuna sí, o sea, que lo que muestra es que la muerte es más rápida en los que mueren en colecho. Además hay diferencias entre los que duermen solos y los que duermen en colecho con otras cosas, además de la GFAP y de la proteína precursora de beta-amiloide, también los marcadores de túnel de la muerte celular también son diferentes. La relación masculino-femenina es diferente, porque los que mueren en colecho duermen más o menos con la misma frecuencia, digamos, de varones y de nenas, cuando los que mueren solos en su cuna son más frecuentes que mueran los varones que las nenas. Las nenas son más fuertes que los varones. Bueno, en todas las edades. Lo otro es que la respuesta eritroblástica, también tienen una respuesta eritroblástica, lo que están hablando que tienen hipoxia, ¿verdad? Que se ve que la respuesta se ve en los capilares más eritroblastos. O sea que estas muestras de estudios de neuropatología muestran que el mecanismo letal para los que mueren en colecho es diferente de los que mueren durmiendo solos. Y esto puede ser que esté explicado que la muerte pueda ser por sofocación. Y es muy importante entender por qué mueren los niños, no solo clasificarlo como síndrome de muerte súbita del lactante, porque solo ponerlo en ese cajón como si fuera una papelera de residuos, lo que nos impide es poder evaluar todas las cosas que podemos evitar para que no mueran así. Vean ustedes el riesgo del colecho en la muerte inesperada. El riesgo de morir de síndrome de muerte súbita del lactante, o sea, la muerte del lactante, inesperada lactante en menores de 4 meses que no hacen colecho, es de 0,08 cada 1000 recién nacidos, o sea, 8 niños cada 100.000 recién nacidos. O sea, en Uruguay, que nace en menos de 50.000, tendría que morir 8 cada 2 años, ¿no? O más. El riesgo del síndrome de muerte súbita en los menores de 4 meses que duermen en colecho es de 0,5 cada 1000, o sea, 50 cada 100.000. Tiene 5 veces más riesgo de morir súbitamente. Y esto es sin tabaco, sin alcohol y sin drogas. O sea, solo por hacer colecho tienen 5 veces más riesgo de morir. Si le suman el alcohol, va a tener 5 veces más, o sea que van a ser 250 casos cada 100.000. Si le suman tabaco y droga, van a ser 11 veces más, o sea, van a ser 550 muertes en 100.000. Y si agarran esta especial situación de la habilidad de madre adolescente, niño prematuro, cigarrillo y alcohol, ese combo es de 125 muertes por cada 1000, lo que daría 12.500 muertes cada 100.000. Bueno, no hay tantas, ahora con el control de la madre adolescente se está reduciendo el embarazo adolescente. El tema es que el adolescente tiene su modo de vivir menos reglado, ¿no? El riesgo del colecho en un sofá es 23 veces mayor. Eso que los padres se acuesten o el cuidador se acueste con el bebé en un sofá y haga colecho en el sofá, 23 veces más riesgo de morir. Y el riesgo del decúbito lateral y el decúbito prono es 14 veces. ¿Verdad? El colecho es más frecuente entre las madres que toman pecho, que son los que alimentan a pecho. Por supuesto que todos tenemos que promover el pecho materno, ¿verdad? Que es un protector contra la muerte súbita. Pero si evitar el colecho, porque ahí está que muchos de los que promocionan, mucha gente equivocadamente promociona el colecho para aumentar el vínculo madre-bebé y para que hagan más pecho materno. Y ahí lo que sí sabemos es que el vínculo
muchas veces no aumenta con eso, ¿verdad? Estudios recientes muestran, y están todas las bibliografías acá, que a veces es a la inversa, ¿verdad? Que hay como un rechazo por no poder dormir bien. Y con los años, vean ustedes que con la campaña aquello de dormir boca arriba de los años 90, se redujo enormemente la cantidad de las muertes inesperadas en lactantes, del síndrome de hiperconsulta en lactante, hasta que llegó una meseta en el 2006, y ahí se paró y no baja más. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, vean ustedes, a partir del 2006 aumentó en el mundo 10% la cantidad de colecho, pues esa es por la promoción del colecho para poder dar pecho materno. El combo de colecho con pecho favorece mucho la sofocación, la cara del bebé contra el pecho materno. Se ha visto que el colecho es menos frecuente entre las madres que tienen mayores ingresos, las madres profesionales, las madres con mejores ingresos generalmente hacen menos colecho. No creo que tengan menos vínculo por eso. Quiero hacer un llamado de atención acá, que es la muerte súbita en el portabebé. Ya lo dijimos, que tenemos 2 casos en nuestra serie. Se debe incluir la educación sobre cómo el riesgo del portabebé y cómo usarlo, ¿verdad? El momento de educar obviamente que es antes. Nosotros a veces nos encontramos en el momento de que damos un retorno a la familia, que ese no es el momento de educar. Vimos que no tenía información o que no sabía o no cumplía las pautas, pero no es ese el momento, por favor, para que aumente la culpa y se suicida. Obviamente no se puede. Pero lo aconsejable sí es que se debe desaconsejar el colecho en todos los niños que tienen menos de 4 meses, en todos los prematuros, en todos los bajos pesos, bueno, en todos los casos de alcohol, drogas, sedante, cansancio. Y se debe contraindicar el colecho en sofá o en sillón. Los niños deben dormir en su cuna, en la misma habitación de los padres, pero en su propia cuna. Deben dormir en decúbito supino, deben dormir sin almohada. La frazada, en caso de usarse, tiene que ir por debajo de los brazos, nunca cubrir. Evitar el sobreabrigo y el colchón debe ser duro. No deben haber peluches ni chinchoneras en la cuna. El ambiente debe ser libre de tabaco. Se debe promover el pecho, pero sin colecho. Es interesante porque muchas veces nosotros decimos a nuestros neonatólogos, pero ¿qué pasa que esas madres que las entrevistamos no saben y nos parece? Bueno, la literatura muestra que en realidad, estos estudios recientes muestran que en realidad las familias no siguen todas las pautas. 41% de las familias en estudios escritos en inglés, en el primer mundo, en realidad cumplen las pautas que se les dice y que se les educa. Y solo 6% cumplen todos los consejos. De pronto 41% cumplen algún consejo, pero solo 6 siguen todas las pautas. O sea que hay que reimpulsar las campañas de prevención, hay que informar de los factores de riesgo al dormir, hay que hacer un mensaje unánime, convencido del personal de salud, de todos, de la que enseña cómo se da de mamar, de la que hace la enfermera, de la nurse, del pediatra, y ese mensaje tiene que ser en todos los momentos, antes de nacer, en el momento de nacer y en todas las consultas. ¿Por qué? Porque hay que reiterarle en un mensaje unánime que es importante y que es el riesgo de dormir, de cómo debe dormir. Y bueno, hay una entidad que también quiero hacer un llamado de atención, que es el colapso neonatal súbito inexplicable. La definición es un recién nacido de término o de pretérmino que es saludable y que sufre un colapso cuando tiene menos de 7 días de vida. En general, el 36% es menos de las 2 horas de vida, muere o sufre gravemente. El 29% es entre las 2 y las 24 horas, el 24% entre las 24 y las 72 horas, y hay un 9% que es entre los 4 y los 7 días. Este episodio de colapso neonatal puede provocar la muerte neonatal, de hecho hay varias publicaciones que muestran varios casos de muerte, o una secuela severa en el niño. No muere, pero queda secuelado.
más del 50% tiene una causa para morir en esto, ¿no? Se encuentra infección, se encuentra cardiopatía congénita, enfermedad metabólica, hipertensión pulmonar primaria, pero ha aumentado en el tiempo la cantidad de síndrome de muerte súbita en menores de 7 días, y yo me felicito que nuestro equipo y nuestra ley es para todos, y nosotros también estudiamos los niños que mueren antes de las 7 semanas, que de pronto en otros países no lo hacen, y también lo incluimos en nuestros análisis. Bueno, hay un tema que para aumentar el vínculo, sea pues de la madre con el hijo, hay una cierta costumbre en el mundo de poner piel con piel. Entonces ponen al niño en decúbito prono sobre el vientre de la madre cansada después del parto, y muchas veces ahí ha habido colapso en ese momento. Ha habido un aumento del número de muertes neonatales por esta práctica. Lo otro es que ocurre con más frecuencia en madres primíparas, en momentos que están solas, porque el personal de salud la dejó sola para que aumente el vínculo madre-hijo. La madre hay que saber que está cansada, con analgesia, muchas veces dolorida por la episiotomía o la cesárea. Y bueno, en el caso, hay relatos de muerte por el celular. Ahora está el tema del celular, que está en todo, hasta en sala de parto está el celular. Entonces, no sé si lo de está en sala de parto, pero hay que decir que las niñas que están ahí en el alojamiento con el celular pasando mensajes, y igual no entra en sala de parto. Así como aumentaron los accidentes de tránsito, por eso pasar mensajes de texto con los celulares, extender celulares, también aumentaron las muertes de colapsos neonatales por el uso del celular mientras las madres están con los niños. Bueno, y ahora voy a contarles lo que hicimos con el equipo del doctor Brugada, que salió publicado el año pasado. Ellos estudiaron algunos casos, no todos, de las muertes inexplicables, ¿no? Asociadas de las zonas grises y autopsias negativas. Hasta el año 2015 adjuntamos algunos casos desde el 2011, 2010 hasta el 2015, todavía no están los de estos 3 últimos años. Se sabe que, como antecedentes, ¿no?, de que el 20% de los llamados síndrome de muerte súbita del lactante están vinculados al síndrome de QT largo, a la taquicardia ventricular cataquilaminérgica polimórfica, al síndrome de Brugada, al síndrome de QT corto, y que hay alteraciones genéticas de cardiomiopatías que están implicadas también en el síndrome de muerte súbita del lactante, hasta 10%, que son la cardiomiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía ritmogénica, con corazón normal. Está la alteración genética, el corazón nosotros lo estudiamos, es normal, y sin embargo está la alteración genética allí que causa la muerte, que puede causar la muerte cuando se juntan otros factores. Y eso lo podemos afirmar nosotros, que nuestros corazones, los que fueron a ser estudiados, eran normales totalmente. Hay otros genes. Nuestro estudio fue hecho por el equipo del doctor Brugada, y eso, como ustedes saben, es un equipo especializado en patología cardíaca, renogénica, o sea que, pero hay también otros genes que han estado implicados en síndrome de muerte súbita del lactante. Por ejemplo, alteraciones genéticas de la epilepsia variantes genéticas de epilepsia, y algunos con alteraciones histológicas del hipocampo, con bilaminación del giro dentado, como se ve en las epilepsias temporales, bueno, y otros no. Y niños que sin antecedentes de epilepsia tienen la alteración genética. También otros genes han estado de epilepsia que se han encontrado también en síndrome de muerte súbita. Genes transportadores de la serotonina, y bueno, ahí tienen que ver con los mecanismos de los centros reguladores del despertar respiratorios y cardiovasculares, muy importantes. Genes mediadores de la respuesta inflamatoria también, especialmente promotores de la interleucina 10, se han visto que también en algunos casos, son pocas descripciones, pero se han visto. Enfermedades metabólicas, especialmente la oxidación de los ácidos grasos mitocondriales, la incidencia es muy baja, pero está descrita. Genes de la hipoventilación central que pueden simular un síndrome de muerte súbita del lactante. También se han visto alteraciones genéticas de la proteína del complejo de unión de los cardiomiocitos ventriculares, que tienen que ver, que son importantes en la conducción cardíaca y la prevención de las arritmias. También se han visto casos con ese déficit.
Y hay algunas variantes genéticas que codifican para algunas enfermedades renales, como el síndrome de Bartter, y algunos casos de muerte súbita rarísimos, ¿no? Pero por hipopotasemia o depresión de volumen por esta alteración genética. Los casos nuestros, con ese perfil de estudios, se estudiaron 44 casos del programa 1000. Entonces, vean ustedes acá, esto nos da hasta vergüenza, que el colecho, había de estos casos nuestros, 36 tenían colecho, 6 tenían del cúbito prono, 78% eran menores de 4 meses. Digo, me da vergüenza porque el grupo del doctor Brugada nos dijo, pero ¿cómo ustedes tienen tanto colecho? Y bueno, tenemos colecho. 78% eran menores de 4 meses, la relación masculino-femenino fue 1, y se hizo un estudio genético mediante secuenciación de nueva generación, que es una técnica nueva que permite estudiar variantes genéticas mucho más que con los estudios dirigidos. Se encontró alteración genética en 40 de los 44 casos, se estudiaron 108 genes. Los casos eran casos sin patología que explicase la muerte, o sea, eran autopsias negativas o zonas grises, lo que nosotros clasificamos de esa manera. Y el estudio genético fue positivo en por lo menos una variante rara en el 90,9% de los casos. Se identificaron 121 variantes raras en 40 casos, 48 eran en genes de canales iónicos, o sea, 39,66, y 73 en genes que codifican para proteínas estructurales, sarcolemales, de 60,33%, en presencia de corazones normales, macroscópica y histológicamente. Las variantes raras fueron clasificadas como benignas, probablemente benignas, de significado incierto, probablemente patogénicas y patogénicas. De las 121 variantes raras, todas fueron heterocigotas, el 33,5 fueron nuevas alteraciones genéticas, muchas son variantes de significado incierto, pero de las 121 variantes raras, 25 fueron patogénicas. Variantes eventualmente mortales, 25 en 16 pacientes, 15 eran nuevas, 11 ya previamente relacionadas, asociadas a patologías, solo 9 fueron consideradas causa de muerte, pero 9 en 40 nos da un 20%. El 9 en los 44 casos que tenemos nos da alrededor del 20%. Las variantes de estas que encontraron estaban asociadas a fibrilación auricular, síndrome de Brugada, disfunción del nodo auriculoventricular y síndrome de QT larga. Si se hubiera hecho una autopsia molecular común, se hubiera limitado a 5 genes, a estos genes que son los que más frecuentes, más aceptados, y que son esos genes los que tienen una asociación conocida con las canulopatías principales del síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto y la taquicardia ventricular polimorfa por catecolaminas. Se hubieran identificado solo 13 alteraciones genéticas raras en 11 pacientes, pero con este método de la secuenciación de nuevas generaciones se pudo identificar más. Vean ustedes, de los 9 casos que tienen con causa de muerte vinculada a alteración genética patogénica, 1 estaba en posición prona y los 8 restantes en colecho. 2 de los 5 pacientes, o sea 40% de posición prona, tenía una alteración genética patogénica, 1 con 2 alteraciones patogénicas. Y 5 de los 36 casos de colecho tenía, o sea 33,88%, tenía una alteración genética patogénica. Uno de ellos tenía 2 alteraciones. El síndrome de muerte súbita, tanto ustedes saben que no tiene una etiología conocida, siempre se ha dicho cuando se descarta una causa que explica la muerte se queda como síndrome. Hay factores biológicos y ambientales que interactúan, y el riesgo de dormir es un pesado factor vinculado a la muerte y se acepta una etiología multifactorial combinada. En el año 94 se planteó el modelo del triple riesgo, que es el lactante está en un periodo el lactante vulnerable, ¿verdad? Que está en un periodo crítico del desarrollo del control homeostático, porque todavía tiene su mecanismo de desarrollo. Un lactante vulnerable, o sea que algo tiene previamente y que tiene un estrés exógeno. Y al final, bueno, una difusión cardiovascular o del sistema nervioso autónomo puede producir la muerte finalmente.
Así que se produce porque es un lactante vulnerable. ¿Y qué hace que un lactante sea vulnerable? Hay factores de riesgos intrínsecos como la prematurez, que en estos del 2006 ahora aumentó 18%, o no sé, o más. El bajo peso al nacer, la alteración genética subyacente y el tabaquismo. El tabaquismo durante el embarazo altera los mecanismos de la madre para los mecanismos del bebé de maduración de sus centros respiratorios y cardiovasculares. El tabaquismo además produce bajo peso y se asocia a prematurez y hace que un recién nacido sea vulnerable. Los factores extrínsecos, bueno, la posición al dormir, de lo que hemos venido hablando, la posición prona y la posición de decúbito lateral, que tienen igual riesgo, el colecho, dormir con los otros, y el colecho es colecho con los padres, colecho con los tíos, con los abuelos, con los hermanos, todo eso, colecho con el perro, también el colecho con el perro. El sobreabrigo, la cama blanda, la cama de los bebés de cerdura, el sofá u otras superficies inadecuadas, la cara cubierta. Y bueno, los padres jóvenes son un riesgo importante, el clima frío, porque se abrigan, porque se acuestan para darles calor, los ponen con ellos, y también hay un mayor riesgo con las razas, y debe ser porque las distintas razas tienen de pronto en algunas circunstancias hábitos diferentes. Se postula que de pronto también hay factores, el efecto de la hipoxia sobre el corazón. También en una experimentación con ratones se vio que los ratones nacidos en ambiente con hipoxia tienen una maduración electrocardíaca retardada y una elevada incidencia de muerte súbita del ratón, síndrome de muerte súbita del ratón por someterlos a hipoxia en el periodo del neonato. Y tienen menos fosforilación de la clonecina 43, que también se ven los infartos, las arritmias que se ven en los infartos del adulto. Y la hipoxia se cree que puede también producir una poca expresión de los genes que codifican para los canales iónicos. Y hay un periodo de la vida de los ratones y que ellos son susceptibles a la hipoxia. Pasado ese periodo ellos vieron que no. Y entonces ellos, por ejemplo, los autores que son de la universidad en Londres, de University College, ellos creen que también la hipoxia neonatal produzca cambios, la hipoxia neonatal produzca cambios en la expresión de los genes de las cardíacas, aumentando el riesgo de muerte súbita. Entonces, todo la hipoxia ambiental, las disfunciones diafragmáticas, la hipoventilación central, la infección, todos a través del mecanismo de hipoxia pueden llevar la arritmia ventricular y a la muerte. También las canalopatías hereditarias, los defectos genéticos que vimos, las anomalías del sistema de conducción. Factor de riesgo o causalidad, la gente se viste con banderas y se discute si eso es causa de muerte o si eso es un factor de riesgo. Lo importante aquí es que hay factores sobre los cuales se puede actuar desde la prevención. Ustedes de lo que hemos visto, pueden ver de lo que hemos explicado que no son tan inexplicables las muertes inexplicables. 23,6% eran posibles sofocaciones, 20% puede tener una alteración genética patogénica subyacente. Como para mensaje para ver en todas estas situaciones, si uno actúa desde la prevención evitando el riesgo de arritmia, se puede evitar. Es importante que el equipo de salud se posicione contra el colecho, que no deje estar el tema, sino que se ponga la bandera del contra y del sueño seguro contra el colecho en los primeros meses de vida. Este es el equipo del programa Muerte Súbita actual. Están la patóloga, la doctora Ángela Rodríguez, que es la jefa del servicio actualmente, la doctora Pilar Beltramo, Natalia Maciel, y bueno, yo sigo. El psicólogo es Rubén García, la bióloga María Gerard, que hizo todas estas extracciones, la doctora Laura García, el pediatra de nuestro equipo ahora en el momento es el doctor Walter Pérez, que es un ex profesor titular de pediatría, y el representante del programa Muñez en este momento, el representante de la doctora Mercedes Pérez. Muchos colegas han participado con nosotros en este programa en el pasado, todos han contribuido al desarrollo del programa. Esto que somos hoy es porque todos un poquito pusieron, y a todos ellos estamos agradecidos.
Y quiero hacer un especial agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina, que todos estos años nos ha apoyado, a la Sociedad de Pediatría, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, al Poder Judicial, que en las distintas etapas nos han ayudado, a los médicos forenses participantes en este programa, a la doctora Simón Rubio y Cristina Escabone, que sin cuyo esfuerzo hubiera sido imposible desarrollar el programa MIL, muy especialmente al doctor Guido Berro y al doctor Javier García. La ley MIL existe por el profesor Guido Berro y el proyecto de ley de muerte súbita fue del doctor Javier García. Por supuesto agradecemos que después los legisladores por unanimidad lo votaron, pero el proyecto de ley fue del doctor Javier García y por supuesto el doctor Ramón Brugada, que nos hace gran y todos los estudios. Muchas gracias. Yo felicito a la doctora Gutiérrez y a su equipo por el magnífico trabajo, y quiero rescatar o poner de ejemplo que aquí la Academia jugó un papel importante, porque la Academia tomó la idea inmediata de Guido Berro. Creo que contigo fuimos al Palacio Legislativo, a la parte nueva, y entrevistamos a Javier García, y bueno, y ahí salió todo. Así que fue la época de la presidencia mía de la Academia. Así que me alegro mucho que de alguna manera la Academia golpeó en todo esto. En lo que respecta a genética médica, nosotros a menudo se nos plantean parejas que tienen estos episodios, nos piden asesoramiento genético, y muchas veces creo que te han llamado a ver si hay algún dato, y cuando no hay ningún dato lo que hacemos es un panel de 87 genes a cada uno de los integrantes de la pareja, donde están involucrados todos los genes más frecuentemente descritos y que van en aumento. Hace poco se describió uno que tiene que ver con los músculos respiratorios. Son unos 87 genes, pero no es una consulta frecuente. Digamos, no hemos tenido la suerte, entre comillas, de poder pesquisar algún gene, como casi todos son dominantes o recesivos. Estudiando ambos padres estás cubriendo la posibilidad de que sea homocigota o heterocigota el niño fallecido. Esa es una situación que se da con relativa frecuencia. Pero bueno, felicidades. Bueno, yo también, Carmen, y a través tuyo a todo el equipo, muchas felicitaciones. Y es fantástico todo lo que se ha avanzado, yo quedo admirado, porque claro, yo no puedo olvidarme de aquella época en que ese drama del niño muerto en el lecho conmovía a toda la familia, y el forense no tenía respuestas, y nos empezamos a dar cuenta de la necesidad de una investigación más ampliada y más profunda, con un anatomopatólogo, y bueno, y ahí empieza a surgir estas ideas del programa MIL, y después el trancazo que tú comentabas, y la idea de hacerlo a través de una ley, y creo que es un país, Uruguay, que está al frente con esto. No creo que muchos países tengan estos programas. Realmente. Que somos chiquitos y se puede hacer todo. Tú lo dijiste, realmente es una ventaja eso en algún aspecto. Pero además, todo este conocimiento que nos has transmitido con una visión hacia la prevención o hacia medidas profilácticas o medidas de educación para seguir tratando de abatir la cifra de muerte súbita del lactante. Me parece realmente fantástico. Cuando nos enfrentábamos, como decía, a ese drama, y bueno, teníamos además una casi que tradición médico-forense de atribuir a la aspiración de vómito las muertes esas. Me alegro que no figure más la aspiración de vómito, por supuesto. Y después creencias populares increíbles, como que, por ejemplo, recuerdo ahora una, que el gato estaba, vos dijiste el perro, el gato estaba, entonces atribuían la muerte del hijo a la presencia del gato. Capaz que había provocado alguna alergia, pensé yo en aquel momento, el gato, porque yo tenía una hija con alergia a los pelos del gato, pero de ahí a atribuirla, bueno, y al monóxido, yo a veces el monóxido de carbono, porque en esos ranchos había muchas veces un brasero o un quemador que quemaba mal, y pensé muchas veces
si el niño era más susceptible al monóxido, si no habría alguna acción, algún problema, pero no nos daba carboxiemoglobina. Y bueno, como dije, nos sentíamos muy carentes de armas y pensamos que era una autopsia que había que hacer con anatomopatólogo. Es cierto que hubo mucha crítica en eso porque sacábamos estas muertes de la investigación de la morgue judicial y pasaban al Pereira Rosell. Pero bueno, tuvimos la suficiente habilidad ahí contigo de incluir que si veías algo violento tenías que llamar al forense, que el forense iba a estar ahí para complementar por si había alguna violencia. Y bueno, y realmente a veces hay, porque me dejaste un poco asombrado de la cantidad de sofocaciones. Sí. Sofocaciones que puede haber alguna negligencia, que puede haber alguna consecuencia incluso hasta judicial. Pero bueno, no vamos a castigar así de antemano, como se hizo en una época que si había manchas de Tardier era sofocado y iban presos los padres. Sí. Arriba de todo el drama iban presos. Yo creo Nada más. que eso de que nosotros trabajamos con los forenses, ellos van a nuestro servicio y nosotros allí trabajamos con ellos. O sea que los convocás ya van. No hay nada, no hay fractura, no hay nada de violencia absolutamente, pero además uno entrevista a los padres. Ah, bueno, se hablaba del sacudimiento, del maltrato. Sí, uno entrevista a los padres y en realidad es falta de información, falta de educación. A mí me preocupa mucho este tema, bueno, hemos estado tantos años con él, pero porque es una mortalidad evitable. Digo, porque cuando uno ve hay las mortalidades duras, la prematurez es dura. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos mucho prematuro y ahora el neonatólogo además nos hace vivir, digo, por suerte viven mitad. Pero no podemos, digamos, no se puede bajar, es dura. Las malformaciones congénitas tampoco, aunque de todos modos muchas veces con el diagnóstico prenatal y del nacimiento, pero también es pero esto, la muerte inesperada es latente, tenemos que hacer las campañas de prevención, tenemos que insistir, pero posicionándonos el equipo de salud, miren, no pueden hacer colecho. Vienen las madrazas de la mano, bueno, pecho pero sin colecho. Ese tiene que ser el mensaje, pecho sin colecho, porque el colecho mata. Seguramente otros colegas van a tener otra delicadeza de decir, porque yo soy patóloga, no soy clínica, entonces obviamente van a tener otra interfase mejor para explicar esto. Pero el mensaje, por favor, es pecho sin colecho.